Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Pablo Díaz, yo soy médico especialista en psiquiatría, soy ayudante de primera en farmacología en la Cátedra 1. Actualmente estoy más que nada en el turno jueves-noche de Fármaco 1, pero hoy nos encontramos para conversar sobre antidepresivos en el marco de el último parcial de Farmacología 2, en donde tocamos la temática de psicofármacos. Aclaro dos cositas antes de empezar. La primera es que los fármacos que vamos a ver ahora, si bien se llaman antidepresivos, em, cabe señalar que no solamente sirven para situaciones en las que las personas están con ánimo triste. Em, y esto motiva, así como otros aspectos de los psicofármacos, a replantear cómo estamos denominando a los grupos farmacológicos hoy en día en la psiquiatría. Los antidepresivos, así llamados, fueron desarrollados porque presentaban acción antidepresiva, ¿no? Podían servir para los episodios de ánimo triste o los episodios depresivos. Sin embargo, con el correr del tiempo, fueron descubriéndose que podían tener otras aplicaciones en otras entidades clínicas, como por ejemplo todo lo que son el espectro de trastornos de ansiedad. Son muy buenos ansiolíticos, lo vamos a ver más adelante. Esto motivó que ya hace un tiempo la denominación de los fármacos, de los psicofármacos, se esté planteando de modificarla y han salido algunas nuevas propuestas basadas más que nada en neurociencias, o sea, nomenclatura basada en neurociencias, intentando hacer foco en el mecanismo de acción que tienen las moléculas y no tanto en para qué sirven. Porque vamos a ver que los antidepresivos pueden servir para los trastornos de ansiedad, pueden servir para el trastorno obsesivo compulsivo, también los antipsicóticos pueden servir hacia la depresión, pueden servir para la manía, pueden servir para la psicosis y pueden servir para muchos otros tipos de usos. Entonces, esta pluralidad de indicaciones que pueden llegar a tener los fármacos motivó a que intentáramos pensar otros nombres. Actualmente no hay un gran consenso y aún hoy en día se siguen denominando antidepresivos y uno ya sabe más o menos a qué nos referimos, por lo tanto sigo titulando esta clase así, pero en, el- en- en poco tiempo o cuando empiecen a vincularse un poco más con otras disciplinas van a ver que eh, ha habido cambios y va a haber cambios en la nominación de los fármacos. Lo mismo sucede para antirrecurrenciales, por ejemplo. Antes se los llamaba así para evitar la recurrencia de la depresión en pacientes bipolares, o los antimaníacos o estabilizadores del ánimo, que servían para evitar o prevenir la manía o tratar la manía. Entonces, eh, vamos a ver que en el transcurso de este parcial va a haber distintas indicaciones para fármacos que se llaman de una manera y no de otra. Por otro lado, vamos a empezar hablando de depresión y vamos a hacer foco ahí, más allá de que después vamos a ver otras indicaciones que tienen estos fármacos. Y me voy a poner bien psiquiatrón, en el sentido de vamos a ver todo lo que atañe a el sustrato biológico de los trastornos del ánimo. Em, Esto no quiere decir que no haya otros blancos terapéuticos no farmacológicos para abordar los trastornos del ánimo, ¿no? Sencillamente es que estamos en farmacología, estamos en psicofármacos y vamos a hablar de las cuestiones biológicas y moleculares que atañen al tratamiento de estas entidades, ¿sí? Vamos a evitar hablar de terapéutica, sino que vamos a enfocarnos a fármaco, pero vamos a intentar ubicar qué aspectos de la molécula nos interesan para el tratamiento de estas entidades. Entonces, habiendo hecho esa introducción, les comento que yo soy el que está ahí abajo a la derecha, los objetivos que tendremos en cuenta entonces para esta clase van a ser, que a mí me gustaría que ustedes se lleven, saber abordar el mecanismo de acción, o sea, conocer el mecanismo de acción de estos fármacos y cómo producen sus efectos farmacológicos,
considerar las interacciones que pueden llegar a tener. Vamos a ver que los antidepresivos son uno de los fármacos más recetados en Estados Unidos y acá en Argentina seguramente, solo que no tengo la estadística a mano. Por lo tanto, ustedes, si quizás no se dediquen a psiquiatría, y lo más probable es que así sea, que no se dediquen a psiquiatría, van a encontrarse con pacientes que seguramente hagan uso de psicofármacos. Entonces, si ustedes son cardiólogos, cardiólogas, pediatras, em, clínicos, clínicas, me parece importante que ustedes puedan conocer qué interacciones pueden tener estos fármacos frente a otras medicaciones que ustedes sí puedan llegar a manejar o indicar. Mensurar qué ventajas y desventajas tienen entre ellos, esto es más que nada para poder entender quizás si un paciente viene con bupropión, imaginarse por qué motivo lo está recibiendo y por qué no recibe otro fármaco, y plantear qué efectos adversos pueden presentarse y qué implicancias tienen en la práctica. Más que nada si ustedes reciben a un paciente que está recibiendo algún psicofármaco y por ahí tiene alguna intercurrencia clínica, saber si puede tener que ver con eso que está tomando o no. Y por último, que se vincula mucho con el punto 4, conocer indicaciones y contraindicaciones, ¿no? Saber qué me podría estar llegando a decir ese fármaco de las situaciones que pueda llegar a estar atravesando esta persona. Lo que veremos en esta clase la voy a separar en tres. Probablemente esta y la siguiente sean las más largas. Y el contenido que veremos será, en la primera parte, contexto clínico, va a ser algo muy somero de qué es la depresión y de qué hipótesis se plantea en su fisiopatogenia actual y cómo vendrían a actuar en ese caso los antidepresivos, qué clasificaciones hay hoy en día y si hace falta recordarlos a todos. En la segunda parte, o sea, en un video aparte, vamos a ver cuáles son los antidepresivos que cuentan con mayor uso hoy en día y cuáles son sus blancos terapéuticos. Y en la tercera parte de la clase, en el tercer video, veremos qué antidepresivos viejos, o sea, los que primero salieron, siguen vigentes y qué usos tienen en la actualidad. Y por último, nuevos blancos terapéuticos que han surgido en el último año, más que nada como para que ustedes les suene esto si en algún momento se lo encuentran en los próximos años. Hablemos un poco del contexto actual. Vamos a hablar un poco de cómo está compuesto el cuadro clínico, eh, qué se plantea como fisiopatogenia y cuál sería el mecanismo de acción de los antidepresivos. Obviamente nosotros para hablar de depresión tenemos que hablar de alguien que está con un ánimo triste, ¿no? Eso es lo primero que se nos ocurre. Sin embargo, no necesariamente ese es el único síntoma que puede aparecer para hacer el diagnóstico de episodio depresivo o depresión. Puede haber ánimo triste o puede haber una pérdida de interés por las actividades o una apatía, ¿sí? Uno de estos síntomas suele ser requerido para lo que en el DSM se menciona como depresión, ¿no? El Manual de Diagnóstico de las Enfermedades Mentales eh, pauta uno de estos necesario para estar presente por lo menos durante 2 semanas, la mayor parte del día, la mayor cantidad de los días de esas 2 semanas. Aparte de uno de estos dos síntomas, tiene que estar presente cualquiera de estos síntomas accesorios. En general debe haber 4 o más. Esto es un tipo de diagnóstico categorial, o sea, uno va sumando porotos para que alguien cumpla con esta definición, y no necesariamente esto es lo que nos encontramos siempre en la vida real, ¿no? Pero bueno, esto es el arte de un poco ejercer la psiquiatría. ¿Qué otros síntomas entonces puede tener la depresión? Cambio en el peso o en el apetito, puede ser que tenga más hambre o menos hambre esa persona, puede haber trastornos del sueño que pueden cruzar con hipersomnia o insomnio, puede haber enlentecimiento psicomotor o algunas personas estar agitadas e irritables o molestas, puede haber una sensación de falta de energía, em, puede haber ideas de culpa, de sentirse inútil, pensar que todo va a estar mal, o sea, ideas de ruina y desesperanza, de que las cosas no van a mejorar.
dificultades para sentir placer, ¿sí? Una disfunción ejecutiva que tiene que ver con que la persona siente que le cuestan más las actividades que requieren concentración o, o- o algún proceso cognitivo, ¿sí? Y obviamente puede haber ideas de muerte o ideas suicidas, ¿no? Un paciente que prefiere morirse y otros que se quieren matar, ¿no? La diferencia entre ideas de muerte e ideas suicidas. Cuatro de estas cuestiones no necesariamente tienen que estar todos presentes. em, Sumarían porotos para que, junto con el estado de ánimo depresivo o la apatía, hagan un cuadro de depresión. En estos casos, nosotros tendremos que considerar la posibilidad de comenzar con un tratamiento antidepresivo. ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta antes de todo esto? Principalmente, tenemos que saber si esa persona está teniendo un cuadro solamente depresivo o em, esto es un cuadro de una depresión en el contexto de un trastorno bipolar. ¿Qué es el trastorno bipolar? Bueno, es una entidad clínica que cursa con episodios de un ánimo exaltado, elevado o expansivo y cuadros de ánimo deprimido o triste, ¿no? Por periodos de tiempo relativamente prolongados, si no es que un día está bárbaro y el día siguiente se encuentra pésimo. En general suelen cursar semanas estas sintomatologías, no es lo que se conoce en el saber popular como alguien con ánimo bipolar. Los cambios de humor durante el día probablemente atañen a una cuestión de personalidad o de contexto y no tanto a algo que pueda tener un fuerte componente biológico. En función de esto, ¿por qué yo me detengo con esto formalmente? Porque nos encontramos con el primer criterio de no dar un antidepresivo en monoterapia. Los pacientes con trastorno bipolar no deberían recibir antidepresivos en monoterapia porque empeoran el cuadro de la enfermedad. O sea, cuando nosotros veamos más adelante que uno de los efectos adversos de los antidepresivos es la activación en el sentido de llevar a un switch maníaco, es porque ese paciente recibió un antidepresivo en lugar de haber recibido un estabilizador del ánimo. Entonces, no es que los pacientes con trastorno bipolar no pueden recibir antidepresivos, sino que no pueden recibirlo en monoterapia. Entonces, dentro de lo que es la entrevista diagnóstica de aquellos que se van a dedicar a psiquiatría o de aquellos que consideran que puede beneficiarse el paciente con un antidepresivo en otro contexto, deben siempre incluir preguntas que atañen a hacer descartar la posibilidad de que el paciente tenga un trastorno bipolar. A esto me refería con las oscilaciones del ánimo. En general suele haber periodos en donde el ánimo está exaltado, donde hay menor necesidad de descanso, donde todo está bárbaro y fantástico, donde puede cumplir con más tareas de lo habitual, muchas más tareas de lo habitual, tienen ideas de grandiosidad y de que todo va, no solo va a estar bien, sino que son las mejores personas del mundo, etcétera, etcétera, alternadas con situaciones de ánimo triste. Nosotros los antidepresivos en general los vamos a reservar para personas que solamente tienen depresión unipolar, o sea que no cumplen con los con las, la posibilidad de presentar las pautas de un trastorno bipolar. ¿Sí? ¿Cómo identifico la depresión bipolar? Bueno, esto es más para los psiquiatras. Eh, Hay distintas cuestiones sintomatológicas que pueden darnos pistas de si ese episodio de depresión es en el contexto de un trastorno bipolar o no. Les dejo aquí en la diapositiva, esto más que nada quizás se pisa más con psiquiatría, pero me interesaba hacer esta aclaración para que no se eh, receten o indiquen antidepresivos así livianamente y siempre se tenga presente esta posibilidad. Ahora, ¿cómo se produce la depresión? ¿No? En el caso de la depresión unipolar, ¿qué es lo que sucede? Que
nos sentimos sin energía, nos sentimos tristes durante mucho tiempo y sentimos que las cosas no van a mejorar y por más que hagamos un esfuerzo, no podemos sentirnos mejor. Hay muchas cosas que yo les diría en este contexto sobre cómo abordar a una persona que está con ánimo triste. Em, Principalmente que no comparen con momentos en donde uno se sintió triste por algo reactivo, alguna situación de crisis, de pérdida de trabajo, de la pérdida de un familiar, digo, como hay situaciones en donde uno no son comparables los malestares, y lo mejor que uno puede hacer es escuchar o intentar facilitar que esa persona llegue a una consulta con un profesional o una profesional adecuada, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Por qué se produce este cuadro depresivo? Bueno, algo muy popular hoy en las redes es, son las hipótesis de déficit de monoaminas, ¿no? Principalmente de la serotonina como el neurotransmisor de la felicidad. No es el único neurotransmisor involucrado. Y ahora vamos a intentar dar un poco de luz a esto que tampoco es tan cierto. Esta hipótesis se basa principalmente en los hallazgos del uso de un fármaco que se denominaba reserpina, que ustedes lo habrán visto en fármaco 1, y si no, les cuento ahora, que el efecto reserpínico es la depresión dentro de las vesículas sinápticas de un neurotransmisor, principalmente de las monoaminas. Lo que se descubrió era que las personas que eran tratadas con reserpina, que se usaba como antidepresivo hace mucho tiempo atrás, eh, se deprimían, ¿sí? Entonces se vinculó en parte ese efecto de deprivación de monoaminas con el ánimo triste, ¿sí? Entonces se pensó que eso podía tener que ver con esto. Sin embargo, el descubrimiento de los antidepresivos no fue por ese lado, sino que se descubrieron a partir del primer antidepresivo eh, en el contexto del desarrollo de una nueva molécula para el tratamiento de la tuberculosis. No era un muy buen antituberculoso, pero las personas se sentían mejor de ánimo. Entonces, al hallar esto en el marco de las pruebas clínicas, se empezaron a desarrollar fármacos que pudieran impactar de manera positiva en el ánimo. Esto fue en 1952, luego en 1957 aparece el primer antidepresivo tricíclico, la imipramina, que se había intentado desarrollar para tratar reacciones alérgicas. Tampoco había sido desarrollado como antidepresivo originalmente. Esto mismo sucedió con los antipsicóticos, que se los pensaba como em, fármacos, si no recuerdo mal, para tratar algunas reacciones alérgicas. Y de ahí se descubrieron los fármacos, los psicofármacos, digamos, empezaron a utilizar en la clínica. Posteriormente, en 1988, surge la fluoxetina, después de haber hecho hincapié en estos descubrimientos de cómo la iproniazida y la imipramina afectaban la liberación y la degradación de monoaminas, y se empezó a hacer foco en poder mejorar el perfil de estas medicaciones para disminuir sus efectos adversos y hacerlos más específicos del blanco terapéutico que se les suponía, ¿sí? Em, y hoy en día se están viendo nuevos blancos terapéuticos posibles que les voy a mencionar más al final de la última presentación. Algo que me interesaría resaltar antes de pasar a la hipótesis monominérgica es que aquí tenemos en paralelo receptores serotonérgicos y receptores adrenérgicos. Fíjense la homologación estructural que tienen, ¿sí? Los serotonérgicos se parecen algunos a los beta, del 4, 6 y 7 se parecen al beta 1, beta 2 y beta 3, ligados a proteína GS. Los serotonérgicos 1 están ligados a GI, similar al alfa 2. El 5HT2 es muy similar al alfa 1, está ligado a proteína GQ. Y después tenemos al ligado a canales iónicos, que es el H3, el 5HT3. Perdón.
¿Por qué les traigo esta filmina basada en una de las filminas de Ale Serra? Em, los neurotransmisores son muy similares entre sí, entonces las proteínas que traducen las señales también son muy similares entre sí. Filogenéticamente vienen del mismo origen. Con lo cual, a medida que uno desarrolló fármacos para tratar las entidades, por ejemplo, neurológicas, resultó difícil hacerlo lo suficientemente liposoluble para llegar al sistema nervioso central y lo suficientemente específico para apuntar a los blancos terapéuticos. Y cuando uno empieza a elevar más la dosis, más impacto tiene sobre otros receptores. Y esto tiene que ver con las similitudes estructurales que tienen. Esto lo vamos a ver ahora en esta clase. Vamos a ver que va a haber antidepresivos que actúan sobre serotonina, dopamina y noradrenalina. Va a haber algunos más específicos, pero que también coquetean con algunos otros receptores. Y lo vamos a ver en todos los psicofármacos, en antipsicóticos también. Eso nos va a explicar un poco, por un lado, qué beneficios puede llegar a tener en algunas entidades clínicas y qué contras puede llegar a tener por los efectos adversos. O sea, puede interactuar con receptores que uno no está buscando que interactúen. Entonces, esto nos va a dar múltiples moléculas que tienen distintos perfiles y de ahí a que se esté planteando la posibilidad de catalogarlos distintos y no solamente como antidepresivos, que hoy vamos a ver, va a haber miles de mecanismos de acción posibles. Así, nuestra salvedad, hablamos de la hipótesis de monoaminas. La hipótesis más difundida es que nos faltan monoaminas para poder estar felices, ¿no? Nos falta serotonina, nos falta noradrenalina, nos falta dopamina, y esto está vinculado con la hipótesis desarrollada por el efecto reservínico. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos menos neurotransmisor en algunas vías sinápticas y esto impacta con un intento, esto impacta en nuestro sustrato biológico intentando compensarlo de alguna otra manera, aumentando la cantidad de receptores, ¿no? Entonces, hay otra hipótesis que empieza a generarse que tiene que ver con el desbalance entre la cantidad de receptores y la cantidad de neurotransmisor liberado. En función de esto, es otra de las hipótesis que se baraja que puede impactar en cuanto a, o explicar, mejor dicho, cómo es que logra tener efecto los antidepresivos. Sin embargo, no son los únicos hallazgos clínicos. Últimamente ha avanzado mucho la tecnología y se han desarrollado y se ha podido circunscribir un poco mejor cómo es que, qué cosas uno puede hallar en una persona que está deprimida. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es el hipocampo y su regulación con el hipotálamo y la amígdala. En general, normalmente, el hipocampo tiene un efecto regulador sobre el hipotálamo, inhibiendo la liberación y el eje, mejor dicho, hipófiso pituitario adrenal. Entonces tenemos una menor liberación de glucocorticoides. Aparentemente, en personas que están deprimidas y en personas que tienen ansiedad durante largo tiempo, o sea, personas que están con un estrés crónico y aumenta su liberación de corticoides, sufren una atrofia en el hipocampo que impide la posibilidad de frenar el eje y que se pueda mantener este feedback negativo de los corticoides sobre su propia liberación, digamos, sobre el propio eje. Al no tener esta regulación normal, puede haber una hipercortisolemia que impacta de distintas maneras sobre el sistema nervioso central, produciendo aún más atrofia en el hipocampo. Recuerde que los corticoides en general son proteolíticos o catabólicos, mejor dicho, y disminuyen la densidad de eh, muchas veces algunas neuronas, eh, y eso impactaría en un círculo vicioso que favorecería aún más la presencia de ánimo triste. Esto también explicaría algunos efectos adversos de los corticoides.
¿Cómo es que sucede esto? Bueno, aparentemente habría una atrofia en los brotes dendríticos de algunas neuronas junto con algunas pérdidas neuronales. Y esto tendría que ver con la disminución de la liberación del factor neurotrófico dependiente del cerebro. Este BDNF es fundamental para la adecuada proliferación y desarrollo de dendritas, así como la generación de nuevas sinapsis y favorecer la plasticidad neuronal. Esto puede vincularse, esta hipótesis neurotrófica puede vincularse con la hipótesis del desbalance monominérgico con sus receptores. De hecho, el BNF aumenta su producción ante la aparición de CREB, ¿no? Este factor que depende de la activación de las vías mensajeras de los receptores adrenérgicos, noradrenérgicos, serotonérgicos y dopaminérgicos, ¿no? Entonces, claramente, si hay más receptores y menor activación, voy a tener menor producción de CREB y por lo tanto menor producción de BDNF y por lo tanto atrofia neuronal. Esto sumado a otras variables que pueden afectar la transcripción de este gen, BDNF, ¿no? Fíjense que ya se ha hallado que el estrés, la enfermedad crónica, una enfermedad inflamatoria crónica o de distinto tipo, afectaciones de la microbiota intestinal, insomnio, inflamación crónica o una infancia vulnerable puede tener impacto de manera epigenética en la expresión de genes y del BNF y que impacta en una menor estimulación del sistema nervioso central. Y esto separa, por un lado, si hay BDNF, la posibilidad de que aumenten las ramificaciones dendríticas y la plasticidad neuronal y la generación de nuevas eh, sinapsis. Y si no hay BDNF, se favorece la vía de la apoptosis y se pierde eh, tanto sinapsis como neuronas. ¿Cómo vinculamos esto con el efecto de los antidepresivos? Los antidepresivos en general podemos decir que la mayor parte de los antidepresivos se encarga de aumentar las monoaminas en biofase, o sea, en la sinapsis. Esto es fundamental entender que puede ser por distintos mecanismos. Uno de los mecanismos más conocidos es la inhibición de la recaptación neuronal del neurotransmisor, la recaptación de tipo 1, que puede ser mediada por distintos transportadores según la sinapsis de la que estamos hablando. Acá estamos viendo una sinapsis serotonérgica y vemos el transportador que recapta la serotonina de manera específica, que en este caso está siendo inhibido por un antidepresivo. Entonces no se reabsorbe a esa terminal presináptica el neurotransmisor, hay más en la brecha sináptica y hay una mayor estimulación de los receptores. Este mecanismo de acción, que aumenta la oferta del neurotransmisor, lo que generaría es un mecanismo de adaptación que regularía o balancearía la cantidad de receptores expresados en la postsinapsis a una menor expresión de receptores, más acorde con la cantidad de neurotransmisor que hay, y una transcripción de señales distinta, corriente abajo, en la terminal postsináptica. Al estimular de manera más adecuada estos receptores por las vías de los segundos mensajeros y la activación del CREB, habría mayor expresión de BNF con la posibilidad de generar mejor neuroplasticidad, sinaptogénesis, neurogénesis y supervivencia celular. Entre antes se pueda ofrecer este tipo de intervención, probablemente más fácilmente responda la persona al cuadro clínico. Recuerden que la posibilidad de inhibir la recaptación del neurotransmisor se denominaba, o lo vimos en fármaco 1, como efecto cocaínico. Esto no quiere decir que la cocaína sea un antidepresivo. Depende mucho de cómo interactúe esa molécula con eh, el receptor, en este caso el recaptador del neurotransmisor. Ahora, hay algo que
Esta hipótesis intenta explicar que tiene que ver con la latencia en la aparición del efecto farmacológico por parte de los antidepresivos. Fíjense que todo lo que mencioné hasta ahora tiene que generar cambios en varios niveles. O sea, por un lado, aumentar la oferta del neurotransmisor, que eso va a tener mecanismos compensadores internos, ¿no? Cuando uno libera más neurotransmisor, hay receptores en la presinapsis que intentan regular cuánto van a disparar y cuánto no. Y a la vez hay también em, otros receptores que tienen vínculo con esa liberación en possinapsis que van a regular otra sinapsis, ¿no? Y que eso va a depender de cuánto disparen o cuánto no las neuronas. También impacta esto en una adaptación de la neurona a la cantidad de receptores que debería expresar y también a la modificación genética que debería darse para aumentar la liberación de BDNF. Todo eso lleva tiempo, lleva un tiempo de adaptación y de acomodación de los circuitos neurobiológicos. Entonces, los antidepresivos, esto serviría, digamos, para explicar que los antidepresivos tienen una latencia de acción, que eso es evidenciable en la clínica. Los antidepresivos tardan 4 semanas en promedio en generar un efecto benéfico. Y este efecto va apareciendo de manera insidiosa, o sea, paulatina. Por eso es muy difícil que los pacientes empiecen a notar o atribuir al fármaco el efecto antidepresivo. Y también requiere mucha paciencia de quien lo indica para eh, esperar a ver si ese fármaco está haciendo el efecto esperado o no. Y también explicaría cómo se adapta el cuerpo a la tolerancia de los efectos adversos que presenta. Obviamente, nosotros no es que tenemos una vía serotoninérgica, sino que tenemos múltiples vías serotoninérgicas, múltiples vías noradrenérgicas, múltiples ganglios que liberan estos neurotransmisores, múltiples vías dopaminérgicas que pueden ser reguladas en función de cuál sea el perfil del antidepresivo que está en juego. En función de eso, uno puede tener distintas implicancias en distintas esferas que pueden, en distintos centros regulatorios del cerebro, que pueden tener distinto impacto sobre los núcleos em, o el core de la depresión que tiene la persona, ¿no? Uno puede actuar más sobre el interés sobre el placer, más sobre el estado de ánimo, más sobre el impacto psicomotor, más sobre las ideas de culpa o inutilidad, en función de qué vía uno esté regulando. Esto ya es un poco más fino en cuanto a la elección del antidepresivo. Les dejo aquí, no voy a ahondar en las proyecciones serotoninérgicas que tenemos en el cuerpo. Pueden pegarle un vistazo a cualquiera de los libros de Fisio o al libro de la cátedra que explica un poco cuáles son las vías serotoninérgicas, cuáles son las vías noradrenérgicas. Pero en función de qué sea el síntoma que tiene la persona, yo puedo elegir cuál sea el perfil o la sinapsis que más voy a querer regular, según si la persona tiene un afecto positivo reducido, o sea, le cuesta sentir placer, o por ejemplo, un afecto negativo, o sea, se siente solo, se siente irritable, tiene culpa, que eso tiene más que ver con la serotonina y no tanto con la dopamina como es del otro lado. Esto, la verdad que no está 100% comprobado, pero es una guía que intenta esbozar a la hora de decidir el antidepresivo. Formalmente, así en modo resumen, lo que interesa de los antidepresivos es que aparentemente todos aumentarían, por lo menos de los antidepresivos que vamos a ver en esta clase hasta la última parte, que hay nuevos antidepresivos, todos los que vamos a ver ahora aumentan la cantidad de neurotransmisor ofrecido en la sinapsis. Y eso, de alguna manera, terminaría en el aumento del factor de la transcripción del factor neurotrófico dependiente del cerebro, que favorecería la neurogénesis y el desarrollo de nuevas sinapsis, revirtiendo parte de lo que es lo que se cree la patogenia de la depresión. Entonces, eso a modo de resumen. ¿Cómo podemos
generar esta vía final común de los antidepresivos? ¿Cómo podemos aumentar la cantidad de neurotransmisor en la sinapsis? Bueno, tenemos un montón de mecanismos por el cual podemos hacerlo. Y de ahí se desprenden las clasificaciones. Ahora, ustedes van a ver que hay una cantidad enorme de moléculas que pueden generar este efecto, ¿sí? Entonces, dentro de las clasificaciones, por ejemplo, de generaciones de antidepresivos, la verdad es que es difícil por ahí poder aprenderlo de esa manera. Yo voy a ofrecerles la clasificación que está en el libro de la cátedra, que por ahí está un tanto desactualizada, pero me pareció muy útil a la hora de poder pensar las clasificaciones. ¿Cómo separa el libro de la cátedra los antidepresivos? Por un lado, habla del grupo 1 o la clase 1, que son fármacos que inhiben la degradación de los neurotransmisores, las monoaminas. Principalmente son inhibidores de la monoaminoxidasa. El grupo 1A principalmente tiene ejemplos de inhibidores no selectivos e irreversibles de la monoaminoxidasa, que tienen gran perfil de efectos adversos. Y después, el grupo 1 va separándose en otros grupos que ya hacen más selectivo para disminuir los efectos adversos, la tasa de efectos adversos y las interacciones alimentarias que tiene. El grupo 2 va a tener este mecanismo de acción más conocido, que es el bloqueo de la recaptación neuronal de tipo 1, ¿no? El bloqueo de la recaptación neuronal por parte de las neuronas. Y por último, vamos a ver la clasificación 3, que tienen otro mecanismo de acción. O sea que el aumento de la oferta del neurotransmisor no tiene que ver con la inhibición de su eliminación o su recaptación, sino que hay otra estrategia en juego. Por ejemplo, inhibir al receptor que inhibe la liberación del neurotransmisor, favoreciendo así la liberación, ¿no? Lo que decía sobre los inhibidores de la monoaminoxidasa. Pueden clasificarse dentro de este grupo, de la clase 1, en múltiples grupos. Fíjense que no selectivos e irreversibles, que prácticamente ya no se usan más por la alta tasa de efectos adversos que tienen, em, son los que más interacciones alimentarias presentaban y más efectos adversos presentaban. Paulatinamente se fueron desarrollando otros para intentar evitar esto, y dentro de los cuales hoy me interesa que recuerden uno no selectivo, quiere decir que inhibe tanto la monoaminoxidasa A como la B. Recuerden que la B está en algunos lugares más específicos, como por ejemplo las vías dopaminérgicas. Em, Al ser no selectivo, inhibe a ambas y eso tendría un efecto antidepresivo. Dentro de ellos, la trazimina, me interesa que recuerden, como ejemplo, que aún hoy pareciera estar disponible en el mercado. Sin embargo, se usa muy poco. Y también quiero que recuerden a la selegilina porque la van a volver a ver en el tratamiento del Parkinson, ¿sí? Al inhibir de manera irreversible la MAO-B, aumentaría la oferta de dopamina en los ganglios de la base, mejorando el funcionamiento motor de las personas con Parkinson. Dentro de la clase 2, que es donde más vamos a encontrar ejemplos de fármacos y donde más nos vamos a detener, tenemos el grupo 2A, que son los antidepresivos tricíclicos, que tienen que conocerlos porque son uno de los primeros antidepresivos junto a los IMAO que se desarrollaron, que tienen una alta incidencia de efectos adversos. Sin embargo, hoy aún están disponibles en el mercado y se utilizan para otras entidades clínicas como la amitriptilina en la terapia preventiva de la migraña. El grupo 2B, 2C y 2D me interesa que lo recuerden porque va teniendo características particulares. El 2B habla de inhibidores de la recaptación selectivos, bien selectivos, o sea,
a la dosis terapéutica, el 80% de los recaptadores de serotonina están inhibidos. O sea que los ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, a dosis terapéuticas inhiben preferentemente ese receptor, ¿no? Entonces favorecen solamente la disponibilidad de serotonina. En este mismo grupo también están los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina, como la reboxetina, que no se está comercializando más, creo, en el país, y los inhibidores de la recaptación de dopamina, específicamente. Principalmente aquí nos vamos a tener mucho en los IRS, ¿sí? En el 2C vamos a tener los inhibidores de la recaptación duales, o sea que inhiben dos vías, dos transportadores. Hay ejemplos de inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como es la venlafaxina, y también inhibidores de la recaptación de noradrenalina y dopamina, como es el bupropión, que lo vamos a ver más adelante en la clase. Y por último tenemos los 2D, perdón, en el 2C tenemos solamente los duales de serotonina y noradrenalina. Y en el 2D tenemos los de dopamina y noradrenalina. O sea que los 2C son los duales serotonina-noradrenalina, como mencioné, venlafaxina. Y en los 2D tenemos a los inhibidores duales de noradrenalina y dopamina, como dije, bupropión. Y en la clase 3 vamos a ver a los moduladores de receptores. O sea, por ejemplo, moduladores de receptores de dopamina y noradrenalina que aumentarían el ofrecimiento de estos dos neurotransmisores. Después tenemos el 3B, el 3C y el 3D, ¿sí? Yo la verdad que no voy a hacer mucho hincapié en los primeros tres, sí voy a hacer hincapié en los NASA, en el 3D, que es la mirtazapina, que me va a interesar que la sepan por las indicaciones que tienen hoy vigentes. La trazodona seguramente lo van a escuchar hablar varias veces, pero no lo prioricé en esta clase, porque si no, no terminamos más. Cerramos esta primera parte y seguimos en el siguiente video.